7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Hugo Espín, penalista experto en temas de seguridad, y el ingeniero César Ron, ex asambleísta. El tema que planteamos es la tenencia de armas, que en medio de estos altos niveles de violencia y de inseguridad se ha planteado. Precisamente antes de darles la palabra, quisiera ilustrar con un anuncio que hiciera el presidente Guillermo Lasso en entrevista con Carlos Vera la semana anterior. Por favor. Derogaría el artículo 749 de Correa, que le va a permitir otra vez a la gente tener un arma en su casa. Es un tema que lo estamos pensando. Y ayer, en la reunión con los gremios, el representante del gremio de los camaroneros me lo planteó y lo estamos pensando. Y probablemente es un camino para defender, darle derecho a que sobre todo una familia de un agricultor, de un camaronero, se pueda defender. Pero no solo para ellos, esos tres sectores. Para aquellos que debidamente calificados y entrenados cumplan los requisitos para hacer aquello. ¿Quiere que sea sincero? Sí, claro. Está en proceso de análisis y no tengo definiciones. Eso señaló el presidente Guillermo Lasso. Doctor Hugo Espín, ¿cómo ve las implicaciones de lo que sería la autorización de tenencia de armas? ¿No tiene sus riesgos, sus bemoles en una sociedad compleja y difícil como es la ecuatoriana? Muy buen día, doctor Espín. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan, un excelente inicio de semana. Bueno, principalmente el porte de armas o la autorización que da el Estado para el porte de armas es el reconocimiento expreso de la incapacidad que tiene el Estado para garantizar la vida de los ciudadanos. La Constitución de la República, en el artículo 66, determina que la vida es un derecho fundamental y tiene que ser protegida y garantizada por el Estado. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es que el Estado ecuatoriano no puede hacerlo. Tenemos una tasa de este momento del 15.48 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas de Latinoamérica, y que en el caso de Esmeraldas inclusive en este momento llega a 48.7, me parece, si 48.79 muertes por cada 100.000 habitantes, siendo una de las más altas del mundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que el derecho de porte y tenencia y porte de armas, primero, no es una garantía extraordinaria que tiene que ser analizada por la Presidencia de la República desde el punto de vista de una reforma legal, sino que existe la ley, está en vigencia la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas de Fuego, que en su artículo 1 y 19 garantiza justamente el porte y la tenencia de las armas. El reglamento de esta misma ley igualmente determina cuáles son las características que se deben cumplir para que se pueda otorgar el permiso de porte, y por eso lo que se hizo fue una regulación en la época del gobierno del economista Correa de retirar el permiso, de que no se otorguen nuevos permisos de porte y se extiendan solo permisos extraordinarios para el porte de armas por sectores o por condiciones específicas. Y por su parte, toda la población civil que tenía ya armas en su poder pasaron a tener un permiso de tenencia que tiene que ser renovado o incurre en el delito de tenencia ilegal de armas. Entonces, esto lo que ha llevado adelante es primero tener claro cuál es la problemática en sí misma, si es que existe o no una reforma legal, que no existe, y lo segundo y lo más importante, el tomar en consideración qué es lo que está sucediendo en las calles, quiénes son y con qué tipo de armas se están cometiendo estos delitos violentos. Tenemos más de 3.000 delitos violentos ejecutados en el Ecuador durante el 2022, solo durante el año 2022, muchos de ellos en la modalidad sicariato. Y obviamente el delincuente sabe a ciencia cierta que quien está del otro lado está inerme, está indefenso. Entonces es mucho más fácil ejecutar cualquier tipo de acción violenta porque no tiene respuesta por parte de la ciudadanía. Ahora bien, únicamente tener en consideración que para que exista este análisis hay que tomar en cuenta que el 95% de las armas que están involucradas, todo el espectro que tienen algún tipo de relación con delitos violentos, el 95-99% de estas armas son armas ilegales, no son armas regulares, no son armas a las que el Estado le otorgó un permiso a una persona para que sea utilizada para delinquir.
Todas estas armas han sido robadas, han sido obtenidas de manera ilegal, han ingresado de manera ilegal o irregular al país y son las que están siendo utilizadas para cometer precisamente delitos violentos, teniendo en consideración que los ciudadanos, cualquiera de nosotros, estamos en una condición de indefensión absoluta. Usted decía, doctor Espín, es la incapacidad del Estado. Sin embargo, ir al otro extremo, la autorización del porte de armas, ¿no sería riesgoso a sabiendas de que la delincuencia, el crimen organizado ha evidenciado incluso el porte de armas mucho más sofisticadas que el propio Estado, que la propia Policía Nacional? Pero efectivamente estas armas más sofisticadas son armas ilegales, no son armas registradas, no son armas obtenidas a través de un cumplimiento de una serie de normas. Lo que estamos nosotros es restringiendo a las personas que cumplen con la ley para que puedan portar o para que puedan tener un arma que tenga funciones de defensa exclusivamente, que no resta la responsabilidad del uso del arma. Hay que tener en claro que una vez que una persona asume el permiso de porte de armas, también asume toda la responsabilidad ulterior que ello implica, no solamente respecto del cuidado de las armas, sino sobre el destino, es decir, el uso que se le pueda dar en cualquier momento. No exime de responsabilidad del permiso, simplemente no se constituye un agravante más en caso de que la persona que se defiende tenga un porte ilegal de armas de fuego. Bienvenido al ingeniero César Ron, ex asambleísta. ¿Cómo ve esta propuesta de autorizar la tenencia de armas a los ciudadanos? Ingeniero Ron, buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo al doctor Espín a la distancia, a todos los ecuatorianos que nos escuchan y nos ven esta mañana. Yo quiero empezar, Miguel, haciendo una reflexión profunda de lo que está pasando en el país. Y quiero empezar expresando mi solidaridad a la familia de la policía Verónica Songor, que acaba de ser asesinada cobardemente en días pasados, que acaba de fallecer el día de ayer. Esta policía, en cumplimiento de su deber, fue brutalmente atacada por bandas criminales que utilizaron armas no de grueso calibre, de gruesísimo calibre. Porque ya no estamos hablando de la pistola calibre 22, la conocida Balaú, o la 38, que ya tiene una munición más grande, o la Magnum 45, que era la pistola, ¿no?, la que usa la policía de los Estados Unidos. No, eso ya se quedó para la historia. Hoy vemos que estas organizaciones delictivas usan fusiles de asalto, que ni siquiera nuestras propias Fuerzas Armadas y Policías los tienen, con municiones 723, una munición tan grande que puede matar un elefante. Entonces, cuando atacan a un PAI, que es un centro policial para tener una relación con la comunidad, para atender a la comunidad, para cuidar a la comunidad, con armas de este calibre, lo que esperamos los ciudadanos, y este es el primer comentario que quiero hacer, la primera reflexión, queridos amigos, es ¿dónde está pues la fuerza pública? ¿Dónde está el Estado, que es el que tiene que repeler, al menos con la misma intensidad que es atacado? ¿Dónde está la seguridad? La seguridad es una garantía para el desarrollo. Si no existe seguridad, no existe desarrollo. Y esto lo tenemos que tener perfectamente claro. El porte de armas aquí se ha malentendido. El gobierno del señor Correa lo prohibió, el porte de armas, para supuestamente controlar la violencia en el país. Antes del 2011, no es pues que en el Ecuador se resolvía los problemas a bala limpia, de ninguna manera. Y no es que toda la población y todos los ciudadanos estaban armados, tampoco es verdad. Solamente tenían permiso de porte de armas las personas que estaban autorizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Previo a qué? A pasar una prueba psicológica, porque no se le puede entregar el arma a cualquiera, como perfectamente analizado con la ley y las consecuencias del doctor Espín. No se puede entregar el arma a cualquier persona. Y hay responsabilidad sobre el arma. Entonces, prueba psicológica para ver si puede tener o no un arma en la persona. 2, tiene que pasar la prueba de manejo del arma. El arma hay que saber manejarlo, utilizarlo.
Para eso el que va a portar el arma tiene que ir a hacer un curso de tiro y manejo del arma, justamente para tener el debido cuidado. Tercero, el testigo de la munición tiene que estar en el comando de las Fuerzas Armadas y en la Fiscalía General de la Nación en caso de que esa arma esté involucrada en alguna situación extraña, difícil, complicada. Entonces, no es que toda la sociedad tiene posibilidades de armarse. Pueden armarse solo los que están en capacidad de sacar un permiso y pasar esa prueba y tener un registro de armas. Este registro de armas permite que ciertos sectores de la población, ¿no?, tengan armas, puedan portar armas con el debido cuidado y registro, y por otro lado se convierte en una medida disuasiva, que hoy no la tenemos, porque la delincuencia organizada, que sí está armada hasta los dientes, sin permiso, al margen de la ley, sabe que toda la sociedad ecuatoriana está en indefensión, que nadie está armado, porque si le cogen a usted, mi querido Miguel, con una pistolita, le meten a la cárcel. Entonces, ¿quién les mete a la cárcel a estos bandidos que andan con unos fusiles de este calibre? Nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, es una decisión política, sin duda, porque este fue un acuerdo, un decreto presidencial, y el decreto presidencial se extingue con otro decreto presidencial. Es responsabilidad y está en manos del presidente de la República, con un debido reglamento y control que tiene que ser muy fuerte y riguroso, la autorización del porte de armas, para que sea una señal también para que la sociedad ecuatoriana tenga las posibilidades también de defender sus bienes, su propiedad y su vida, porque nadie, absolutamente nadie, nos puede quitar la vida a ninguno de los ciudadanos. ¿Cómo, ingeniero Ron, cómo rescatar esa tarea que debe cumplir el Estado ecuatoriano? Porque tenemos experiencias como la de Estados Unidos, en donde hay un respeto a la institucionalidad, el porte de armas libre, y esos hechos que ocurren. Si hoy, sin esta autorización, vemos ese descalabro aquí, lo que decía el doctor Espín, es alta tasa de homicidios, con una delincuencia que porta armas mucho más sofisticadas, de manera ilegal, por cierto, si es que se llega a aprobar como se está estudiando en la actualidad, ingeniero Ron. Sí, la gran diferencia en Estados Unidos es libre. En Estados Unidos es libre, no hay regulación. Miguel, usted en Estados Unidos llega a una armería y compra el arma. Usted es un ciudadano que pasa por la calle y resulta que quiere comprarse una pistola, una escopeta y un fusil, y se lo venden. Y usted se lo lleva a su casa o a su finca, o lo tiene guindado atrás de su camioneta, ¿no?, para que vean que usted es cazador y que tiene el fusil ahí, lo carga, lo enseña, puede andar por la calle mostrando el fusil que tiene atrás. O sea, hay una gran diferencia. Aquí se tiene que hacer un registro, y el registro hay que pasar para poder tener el registro. No cualquiera puede tener un arma. Y lo otro, Miguel, hemos escuchado al presidente de la República en la entrevista en días pasados, ¿no?, en todo este tema de seguridad. Este tema de seguridad es un tema grave, donde está la presencia del Estado. Hemos escuchado al presidente de la República en la propia entrevista con el señor Vera decir, pues, que ha sido declarado por parte del Estado ecuatoriano al narcotráfico como una amenaza para el Estado. Muy bien, el momento que el narcotráfico es declarado una amenaza para el Estado, tiene que ser combatido, exactamente igual que se tiene que combatir al terrorismo y a la delincuencia organizada. Y si sabe usted, Miguel, cómo se combate. Se combate. Y eso es lo que no vemos en el Ecuador, porque hemos tenido un enunciado simplemente que ha sido declarado una amenaza contra el Estado del narcotráfico, pero no vemos una acción y una estrategia de parte del Estado para combatir al narcotráfico. Doctor Hugo Espín, esta guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, daría la impresión que le están ganando al Estado, le están ganando al país, y quizás como una angustia autorizar el porte de armas que, si no es bien regulado, bien autorizado, no pudiera ser peor el que se autorice este porte de armas.
Bueno, el porte de armas en el Ecuador nunca superó menos del 1% de la población total del país. Entonces tampoco es que es una incidencia, como bien decía el ingeniero Ron, no es que vamos a convertir al Ecuador en una especie del viejo oeste, pero sí tenemos en claro que el acto disuasivo de que una persona tenga el arma y tenga la posibilidad, con el entrenamiento adecuado, de disuadir actos delictivos, evidentemente da una capacidad de respuesta frente a la incapacidad que ha demostrado el Estado para acudir a tiempo y neutralizar las acciones violentas. La tasa que estamos viviendo de muertes por 100.000 habitantes, que se convierte en este momento en una de las más altas de Latinoamérica, determina que efectivamente las políticas estatales no son las mejores. Tenemos un descontrol en las cárceles que es evidente. Hemos tenido a lo largo de estos últimos solo 2 años 5 masacres penitenciarias que están bajo control de Fuerzas Armadas y Policía en todos los cercos externos, y sigue siendo una verdadera feria libre el ingreso de armas y municiones. Y esto se evidencia con las agresiones que terminan en balaceras dentro de los centros de privación de la libertad. Entonces no podemos decir que se están ejecutando las mejores acciones en este momento para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. El incremento de asaltos violentos en las ciudades de todo el país, en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, y en todo el país en sí mismo, en Esmeraldas, es una cosa alarmante. Pero en general lo que nosotros vemos es que este estado de indefensión a lo que ha permitido es que prolifere la delincuencia violenta, que los delincuentes se sientan cómodos en circular dentro de las ciudades, e inclusive en el mismo Guayaquil se han producido enfrentamientos dentro de delincuentes a pocos metros de donde se encontraban ejecutando acciones de control Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es decir, nosotros lo que entendemos en este momento es que existen falencias importantes en las políticas de seguridad. Es necesario retomar la institucionalidad, fortalecer a las instituciones es imprescindible, pero igualmente hay que dar la potestad o la posibilidad a los ciudadanos que están con la ley, a ciudadanos que están con el derecho, de que puedan ejercer ese derecho a la defensa de su vida, de su integridad y de su patrimonio. Lo preocupante es lo contrario. Nos han dejado en este estado de indefensión que ha permitido el crecimiento desproporcionado y de una manera que realmente es alarmante de la delincuencia común. Y hoy tenemos también a una estructuras delictivas que afectan a todo el Estado ecuatoriano y que lo están poniendo en una condición en la que el presidente tenga que declarar prácticamente un estado de guerra contra las bandas de las estructuras del narcotráfico y de delincuencia internacional que están golpeando al Ecuador en todos sus ejes de seguridad. Doctor Espín, a propósito de lo que usted señala, esta falencia en la política de seguridad, hace poco daba cuenta el ministro del Interior, el coronel Juan Zapata, que dijo él, tendremos una policía potente al mismo nivel que la delincuencia. ¿Cómo entender y cómo lograr eso? Primero, preocupante pensar que la policía está en inferioridad de condiciones y que tenemos que llegar a que la policía alcance el nivel que tiene la delincuencia. O sea, lo lógico siempre es que el Estado tenga el ejercicio del control de la fuerza y que pueda de esta manera neutralizar a que grupos violentos actúen en contra de la seguridad del Estado y de los ciudadanos. Lo otro que hay que entender también es que efectivamente las matrices con las que se ha venido llevando la seguridad, una de ellas para mí la más preocupante, la seguridad a través de la policía comunitaria, lo que ha demostrado es que es ineficiente, ineficaz y además totalmente desactualizada a una realidad. La muerte lamentable de este execrable hecho del asesinato de la señorita policía Songor, que ha enlutado al país y que hoy deja marcado una pauta importante de quienes, inclusive los mismos policías, son objetos de la delincuencia, ¿sí? Deja en claro que este modelo de policía comunitaria, donde se deja una servidora policial inerme, sin chalecos, sin equipos, sin un sistema de protección adecuado dentro de una UPC, un área altamente riesgosa, costó la vida de una servidora policial. Y eso implica, igual. Sí, doctor Espín, ¿eso implicaría un cambio de modelo? Por ejemplo, se ha hablado de instalar cuarteles debidamente sostenidos, fuertes, en lugar de estas unidades de policía comunitaria, en esas condiciones, sin lo mínimo indispensable. Es que veamos qué es lo que sucede en la realidad. Hemos visto policías que son asaltados en videos, en cámara, donde los policías son literalmente abordados por delincuentes.
y le roban las armas y los equipos de comunicación. Entonces, si llegamos a estos extremos, es evidente que el modelo comunitario, este modelo amable y que se acerca a la comunidad de manera directa, no está funcionando. Está desbordada la delincuencia y seguimos tratando con el mismo modelo que se aplicó hace 12 años atrás, tratar de sacar adelante una seguridad que está totalmente desbordada. Hay que cambiar los conceptos, hay que cambiar las políticas de seguridad pública, hay que modernizarse frente a las amenazas, hay que ser dinámicos. Y lo que estamos viendo es un modelo estático donde se sigue neciando con un sistema que está causando la vida de policías. Y esto tiene que tener una consecuencia. No puede seguir haciéndose lo mismo y esperar un resultado diferente. Ingeniero César Ron, si la delincuencia está desbordando en el país, habrá que cambiar el modelo, cómo fortalecer a las instituciones, cómo equiparlas, como citaba esto que señalaba el ministro del Interior. Miguel, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, qué preocupación, qué dolor, pero qué rabia también. Cuando usted ve, porque salen ahora en los videos noticiosos, pues, ¿no? Usted ve que los presos que han perdido la libertad por consecuencias de sus actos, ¿no? Cualquiera que este sea. Resulta pues que usted ve que entran, salen, suben al techo de las cárceles, sacan por ahí un fusil que nadie sabe cómo entró a la cárcel y empiezan a disparar. Y entonces usted dice, ¿y quién controla las cárceles? Resulta pues que las cárceles ecuatorianas no tienen control de nadie, están controlados por los delincuentes, donde los delincuentes tienen todas las prebendas, les llega el armamento, les llega la droga, les llegan las comunicaciones, los teléfonos, no hay inhibidores, hacen lo que quieren, ordenan, ellos son los que tienen las cárceles, dejan entrar a que ellos les parece que tienen que entrar a las cárceles. Entonces, esto que es un reflejo de lo que está pasando, este desorden en la sociedad ecuatoriana, nos obliga a pensar seriamente en lo que dice el colectivo. El modelo está colapsado. Tenemos que hacer una reingeniería de todo en el país. El país no puede continuar así. Aquí no hay ni Dios ni ley. Aquí no se respeta nada. Hay que entrar y hay que recuperar la doctrina, la formación, los principios. Esto es fundamental en la fuerza pública, porque no podemos tener fuerza pública debilitada, sin doctrina, sin principios, sin formación. Una formación que tiene que ser del más alto nivel, en todo sentido, un entrenamiento y una capacitación con tecnología y con armamento para poder ejecutar todas las misiones que sean necesarias en épocas de paz y en épocas de guerra, en el cuidado de la soberanía y la frontera y también en el cuidado local de la seguridad y la vida de los ciudadanos. Esto no es un juego, esto es un tema extremadamente delicado y hemos visto que en este último año, ¿no?, lejos de disminuir la problemática, lejos de ver una intervención que ponga orden, escúcheme bien, mis queridos amigos, una intervención del Estado para poner orden en las cárceles, para que se termine esta agresión y este juego, ¿no?, donde se burlan del Estado, donde resulta que los presos que han perdido la libertad por una serie de conductas irregulares que han perdido sus derechos a la libertad, porque otros derechos no los pierden, a la vida, etcétera, etcétera. Resulta pues que no hay intervención del Estado, no hay Estado, y resulta que esto sigue y continúa y hay otra matanza y otra sublevación y no hay Estado. Y entonces hacen la requisa y salen un poco de pistolas, de fusiles y de armas blancas. Pasa un mes o pasan 2 meses y resulta que ahora hay un nuevo levantamiento y hay granadas, bombas, más fusiles y más armamento dentro de las cárceles. Por Dios, señores, ¿dónde queda la imagen del Estado, del país, ¿no?, que no funciona? Da vergüenza y da pena tener que decir entonces estamos a punto de convertirnos en un Estado fallido, insisto, donde no hay ni Dios ni ley. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar radicalmente, con una acción y políticas públicas y decisión del gobierno, de poner orden y dejarse de ver las costuras. Esa decisión implica pasar, ingeniero Ron,
por una fuerte política de seguridad, una política criminal que lastimosamente no la hemos visto durante los últimos tiempos? Mire, Miguel, no la hay. El gobierno dice que está planificando y está muy bien. La planificación estratégica, seguramente para tener una política de seguridad y defensa para 20 años, va a tomar un año entero hacer la planificación estratégica. Y claro, seguramente será un programa muy secreto, ¿no? Por las implicancias que tiene todo esto, ¿no? Pero tiene que haber, pues, un programa inmediato, de corto plazo, inmediato, de intervención, de cómo lo vamos a hacer. Ese plan de acción inmediata es el que no vemos los ecuatorianos, es el que no vemos los ecuatorianos y es el que tiene que ser emergencia. Miguel, no están sincronizados los servicios de inteligencia. Esa es la primera medida que tiene que tomar el gobierno nacional. El servicio de inteligencia tiene que ser centralizado y tiene que pasar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y la información de inteligencia entre policía y Fuerzas Armadas tiene que ser compartida para poder actuar contra la delincuencia. Resulta que aquí hay mucho celo. Yo tengo información, tú tienes información, mi información es mía, no te paso. Y en este celo, resulta que en este juego el Estado no funciona, no funciona. Aquí se han desmantelado los servicios de inteligencia. Y aquí, dentro de esta nueva política, dentro de esta estrategia, tiene que ponerse orden a la inteligencia. Necesitamos información. Hay que infiltrar, hay que hacer una serie de acciones, ¿no? De todo tipo, de corte militar, de emergencia, de seguridad y defensa, para poder combatir a toda esta delincuencia que está mejor organizada que el propio Estado. Doctor Hugo Espín, ¿cómo articular esta política? Porque volvemos al punto inicial, política de seguridad, una política criminal que debiera tener el Ecuador. ¿Es así, doctor Espín? Bueno, efectivamente, en este momento el monopolio del control de las armas la tienen las Fuerzas Armadas y vemos que los resultados no son los mejores. El ingreso de las armas ilegales se lo hace siempre por frontera. Y esto es un tema de control de fronteras y de espacios que lamentablemente Fuerzas Armadas tampoco ha tenido un muy buen resultado. El control de las armas ilegales son las que más generan en este momento inseguridad en el país, está en manos de las Fuerzas Armadas y yo creo que concuerdo con el ingeniero que se tiene que hacer una acción conjunta ya de Fuerzas Armadas y Policía, dejando celos de por medio y estructurando quienes llevan la política de investigación criminal. Por ejemplo, el registro de armas tiene que estar para mí en manos de la policía, porque todas las armas que son utilizadas en eventos delictivos terminan por un proceso de judicialización. Y este proceso de judicialización a través de los operadores de justicia, entre estos operadores no se encuentran las Fuerzas Armadas, pero sí la Policía Nacional, que es quien lleva adelante la investigación de manera conjunta con Fiscalía y por delegación de la misma. Efectivamente, es necesario ir mucho más allá, porque no solamente es un tema de represión, es un tema de prevención. Y el tema de prevención implica que tienen que intervenir para este tipo de acciones entidades como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Finanzas, tiene que entrar el Ministerio del Deporte. Es decir, es una conjunción de acciones de Estado para prevenir los hechos violentos y no solamente reprimirlos. La represión es una acción necesaria ante ya acciones que están desbordadas y que entran dentro del catálogo criminal que está determinado por el Código Orgánico Integral Penal, y que justamente nos indica que hay inconductas que son penalmente relevantes. Entonces, lo que nosotros tenemos que fortalecer es todo un eje de prevención, de represión y de acciones inmediatas. Como bien decía el ingeniero, y concuerdo con él, de nada sirve que nosotros nos pongamos a esperar un año más para que salga el libro de prevención 2024-2050. Lo que necesitamos son acciones ya inmediatas en este momento. Hemos oído las propuestas de la Presidencia de la República de entregar $1.200 millones a la seguridad, pero hasta el día de hoy no se paga la movilidad de los patrulleros, la reactivación del eje de vehículos que necesitan para poder tener patrullaje sobre las ciudades. Teníamos todavía las falencias sobre el uso de combustible para la policía no tiene chalecos. No se han entregado uniformes policiales en 11 años.
Y le exigimos a la policía que cumpla con su trabajo cuando se les hace trabajar 14, 16 horas al día. Es decir, hay una serie de problemáticas y falencias que tienen que ser analizadas en una manera global, una manera, como se llama hoy, holística, y que no puede ser considerados únicamente una exigencia de mayor respuesta si no hay una mayor incidencia por parte del gobierno para que exista el apoyo necesario al trabajo que realizan las instituciones. Y como digo, a los modelos, el modelo comunitario no funciona. La respuesta es lo que tenemos efectivamente en el incremento de la delincuencia. El modelo de investigación no funciona. La respuesta es el incremento de procesos acumulados dentro de la Fiscalía sin resolución, que las denuncias en este momento es una pérdida de tiempo, es un mero trámite administrativo. El proceso de inteligencia no funciona, porque igualmente el sistema de inteligencia en este momento está cooptado en forma independiente y no hay una complementación de la información, y hay una cooptación, una compartimentación de la información entre instituciones que no le hace bien al país. Entonces nosotros tenemos que entender que todo esto implica políticas públicas de seguridad que tienen que ser reveídas, reformadas, y para esto también se necesita personas que conozcan del tema en los ejes de los diferentes niveles políticos, tanto en la parte del Ejecutivo, en los diferentes ministerios, cuanto ya en los operadores, ya en la parte de ejecución propiamente dicha, que esté a cargo de las personas más idóneas para él. Yo no me considero un experto en seguridad, ni mucho menos. Entiendo que en el Ecuador hay muchísimas personas que están capacitadas como para llevar adelante este tipo de procesos, pero sí es necesario entender que la problemática que se está viviendo en este momento no puede seguir siendo combatida con las mismas acciones que se han venido llevando desde hace 10 años. Efectivamente, el resultado lo vivimos los ecuatorianos en el día a día y en una simple lectura de las noticias de la mañana. Doctor Espín, la mayor preocupación de los ecuatorianos que a momentos no entienden esta configuración de la política de seguridad, el tema de la institucionalidad, pero están angustiadas porque la delincuencia ha desbordado. Por ello reclama, demanda el que se articulen políticas que permitan afrontar con mayor éxito precisamente esto que les angustia, que les da miedo y terror salir a las calles. Al ciudadano común, a nosotros, a las personas que estamos en las calles, no nos interesa el color del uniforme. Lo que nos interesa es la respuesta del Estado para que funcione los sistemas de seguridad. A los ciudadanos nos interesa que las leyes sean eficientes y que protejan a quienes nos están protegiendo y que no les persigan, no les criminalicen. Lo que nosotros hemos vivido, y lo he vivido personalmente en el caso Olmedo, de Santiago Olmedo, y en otros muchos casos en los que los policías que han actuado terminan presos o perseguidos dentro de los procesos judiciales, justamente implica que se cumpla también con lo que dice la Constitución, que tengamos jueces y fiscales especializados para que analicen las acciones de los uniformados en el momento de la ejecución de actos de servicio. De igual manera, nosotros tenemos que entender que la inversión en la seguridad tiene que ser una inversión clara, transparente, diáfana, que efectivamente consiga los objetivos deseados, que no sea, como se ha venido dando, un negocio medio escondido, que nadie sabe muy bien cómo ha funcionado, pero que no se obtienen los mejores productos para la seguridad. Y como decía, el no tener una logística mínima se ve reflejado en la cantidad de policías que han sido asesinados en lo que va de este año. Tenemos más de 40 policías muertos en lo que va del 2022. Tenemos que ver cuántos policías han resultado heridos. Solamente en el último incidente de la cárcel, 5 policías fueron heridos de bala. Tenían los equipos mínimos imprescindibles para poder haber hecho esa intervención. El Estado cumplía con todas las obligaciones para exigir que esas personas, esos seres humanos, arriesguen su vida para mantener el orden. Son cuestiones que tienen que ser aclaradas, que tienen que ser debidamente estructuradas y expuestas en un debate público, pero también en una decisión política que va por manos del Ejecutivo directamente. Ingeniero César Ron, volvemos a este tema de la preocupación que usted en más de una ocasión también ha señalado. Usted, ¿cuántas alocuciones hizo en la Asamblea Nacional respecto de estos temas? Y hay una deuda pendiente. No es todo, pero hay proyectos de ley pendientes por años. ¿Cómo llenar este vacío y generar confianza en medio de esta preocupación, esta angustia que sufre el ciudadano común? Miguel, estamos en una lucha contra la pobreza. Y la lucha contra la pobreza implica, como decía el doctor Espín, una serie de medidas que se tienen que articular en el Estado.
medidas que tienen que ir desde la generación de empleo, medidas de rehabilitación, lucha contra las drogas, recuperar a nuestros hijos que están inmersos en el tema de las drogas, dar oportunidades, ¿no? Salir de todos esos tuburios que tenemos en el país. Y por cierto, que la sociedad sepa que cuenta pues con un Estado, con una fuerza pública que lo protege y lo defiende. Miren lo que está pasando especialmente aquí en Guayaquil y que ahora lamentablemente se está regando como pólvora en todo el Ecuador, la famosa vacuna. Aquí hay comercios, aquí hay negocios pequeñitos, aquí hay la heladería, la panadería, la tienda del barrio, la carreta que vende hot dog en la esquina o hamburguesas, que les están cobrando vacuna. Y resulta pues que estos pobres, esta pobre mujer que tiene una carreta de hot dog en la esquina y que tiene que pagar $1 diario, $30 al mes para que no le maten, para que le dejen seguir vendiendo el hot dog y llevar el pan de cada día a su casa. Resulta pues que casi está trabajando para la delincuencia para poder sobrevivir. Y por otro lado, ya hay muchos negocios que no están de acuerdo con pagar la vacuna y que ven que la inseguridad la lleva en peso y que viene una afectación económica y social directamente a las familias, ¿no? Que han cerrado el negocio. No quieren ya verse involucrados ni lidiar con los delincuentes y tampoco saben que está el Estado que lo proteja, porque aquí pues habría que tener mucha tecnología, cámaras de seguridad en los distintos sectores, especialmente donde hay negocios y comercio, para poder ubicar, registrar y perseguir a los delincuentes que están pidiendo las vacunas, porque llegan pues a cobrar todos los lunes, no todos los viernes, el billetito de la vacuna. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar todas estas cadenas delictivas que hay en el Ecuador? Y esto pues es con procedimientos, con tecnología y con acciones que no las vemos reflejadas justamente de parte del Estado en beneficio de la sociedad. Dije y lo reitero, Miguel, ecuatorianos, si no hay seguridad, no hay desarrollo. Si no hay tranquilidad y paz social para poder trabajar, producir y llevar el pan de cada día a nuestra mesa, a nuestras familias, nadie invierte, nadie trabaja. La gente está pensando en irse del Ecuador. Es triste escuchar a los jóvenes, que la mayoría de los jóvenes lo que están pensando es ver cómo se van del Ecuador. Eso no lo podemos permitir. Esta es una responsabilidad del Estado. El buen vivir, la paz social se tiene que construir con democracia, con leyes, con justicia, con decisiones y con acciones. Escuchaba el otro día un reportaje de Singapur. Singapur estaba peor que el Ecuador con la delincuencia, en manos de la delincuencia. Y tomaron varias medidas, el Estado, las leyes, la justicia, etcétera, porque esto tiene que estar perfectamente articulado, porque de aquí no se salvan ni la justicia, ni los jueces, ni los fiscales, ni tampoco se salva la Asamblea. No es solamente el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y la Policía y la Fuerza Pública, no. Toda la sociedad en su conjunto tiene que estar inmersa en todos estos procedimientos, en una lucha para mejorar las condiciones de vida y una lucha por la seguridad. ¿Qué pasó en Singapur? Hicieron 2 leyes, pena de muerte para los narcotraficantes y pena de muerte para todos los delitos de muerte directa, con causalidad culposa. Entonces, ha ido cambiando la situación, porque además hay una fuerza pública que al delincuente le encuentra, pues, al que mató, y eso decía el reportaje, no dice, aquí nadie se salva de la policía, aquí la policía funciona. El que mató directamente a una persona, lo encuentran. Aquí lo encuentran y lo meten al tarro, y como la ley establece que hay pena de muerte para estos delitos directos, no culposos, entonces ha ido cambiando la sociedad. En el Ecuador, pues, si llevan a una consulta popular a preguntarle al pueblo ecuatoriano el día de hoy si estaría de acuerdo con la pena de muerte, cuidado, nos llevamos una sorpresa. Cuidado, nos llevamos una sorpresa, porque ya en muchos sitios del Ecuador la sociedad se está tomando la ley y la justicia por sus propias manos, porque no hay ley, ni justicia, ni hay fuerza pública que venga a controlar el orden. Esto es lo que no podemos permitir en una sociedad, que la sociedad empiece a tomarse la justicia por sus propias manos ante la falta de justicia, ante falta de presencia del Estado, ante falta de acciones, ante falta de protección y ante falta de políticas públicas. Por lo tanto, el tema es extremadamente complejo.
Tenemos que trabajar en todos los sectores, en todos los estamentos de la sociedad. Y reitero, todas las políticas públicas de seguridad están inmersas, todas las personas, toda la sociedad. El modelo está colapsado, el sistema está agotado, el sistema que tenemos en el Ecuador no da más. Tenemos que ir a una reforma profunda de la Constitución y la ley. Tenemos que buscar un acuerdo nacional para reformar la Constitución y dejar de vernos y frotarnos las manos como aquí no pasa o a mí no me pasa. Aquí nos pasa a todos. Y mientras la clase política siga pensando, que únicamente le interesa el poder, y todo esto nos sigue pasando por debajo a toda la sociedad ecuatoriana, que está minando el camino y el piso, el Ecuador no va a cambiar. El modelo de gratuidad que se utiliza en el Ecuador está colapsado. Tenemos que buscar otros mecanismos para poder atender todas las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, especialmente la lucha contra la pobreza. Y tenemos que buscar leyes que sean claras, aplicables, constitución que tiene que ser reformada para buscar la gobernabilidad del país, constitución que tiene que ser reformada a través de una asamblea constituyente que permita hacer cambios radicales que esta constitución no nos permite. Por lo tanto, hay mucho que trabajar en el Ecuador y no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda los ecuatorianos, y peor, los actores políticos que tienen la responsabilidad de la representación, que no hacen absolutamente nada y que están de espaldas al pueblo ecuatoriano. Doctor Espín, ¿cómo cambiar este sistema para generar confianza, seguridad y por otro lado no hay el riesgo frente a la impotencia que se ve a diario que funcione la justicia por propia mano, que va contra toda norma, contra todo orden jurídico y democrático? Va contra todo norma y contra todo orden jurídico, pero está reconocida por nuestra Constitución. Cuando nosotros establecemos la justicia indígena como una forma de ejecución, y esto lo vemos, que a lo mejor les va mejor a ellos que a nosotros, que estamos bajo un régimen totalmente ceñido a las instituciones del Estado y a la acción del Estado. Y hay menos delincuencia en las comunidades indígenas que en las ciudades, que están regidas por el Estado, y esto es muy preocupante. Nosotros necesitamos invertir en tecnología. Es fundamental que el sistema de ciencias forenses en el Ecuador tenga la fortaleza necesaria para que justamente como en Singapur no exista impunidad, para que se pueda dar con una investigación científica, tecnológica, debidamente sustentada, que se lleve además de manera independiente, que se fortalezcan los sistemas de seguridad de respuesta del Estado en todos los niveles, desde la respuesta del policía de pie, del policía que está en el eje preventivo, hasta la respuesta de los equipos tácticos de último nivel, que es donde tiene que intervenir ya una acción decidida, violenta, para neutralizar a la violencia que está en las calles. No podemos entender que delincuentes armados le disparen a los cuarteles de policía y poco tiempo después se han puesto a órdenes de jueces que van a poner a estas personas dentro de estos cuarteles delincuenciales que se han convertido en las cárceles. Y con estos mismos fusiles que le dispararon a la policía y con la que le causaron la muerte a una servidora policial, le aseguro que estos delincuentes que fueron detenidos serán los próximos en portar estos mismos fusiles y volver a disparar contra los policías desde adentro de las cárceles. Entonces el sistema tiene que cambiar. Efectivamente, tiene que haber un cambio de la legislación, de los entornos jurídicos para garantizar el accionar de las instituciones. Tiene que haber un fortalecimiento de las instituciones con inversión directa, clara, con una inversión que facilite la ejecución de acciones para el control de la delincuencia. Tenemos que fortalecer el sistema judicial y buscar la misma transparencia que se les exige a los policías, a los militares, a los jueces, a los fiscales, que pasen pruebas de confianza, que hagan un seguimiento y trazabilidad sobre sus ingresos, sobre sus declaraciones, sobre su manejo económico, porque esto es parte de la confianza que tiene que haber en la ciudadanía. Que los GATS que reciben dinero para tasas de seguridad sean destinadas exclusivamente a seguridad, no el fortalecimiento a guardias pretorianas que se ha dado en diferentes lugares del país. Lo que necesitamos es que se estructure adecuadamente el sistema de seguridad. A la policía se le quitó los ingresos por el tema del tránsito y se creó lo que antes era la Comisión de Tránsito del Guayas, se hizo la Comisión de Tránsito del Ecuador. Pero sigue teniendo la policía el 75% de la responsabilidad de tránsito en el país, pero ya no los ingresos. Entonces, estas inconsecuencias que se han venido dando a lo largo de la historia tienen que ser reestructuradas.
Pero para esto tiene que hacerse una gran mesa de diálogo nacional por la seguridad entre el Ejecutivo, el Legislativo, los poderes de la función judicial, el Consejo de la Judicatura, la función judicial como tal, la Fiscalía, que son ejes fundamentales para todos llevar la batuta de la seguridad para todo el Ecuador. Nosotros vivimos en una sociedad que necesita acciones inmediatas. Yo había puesto un ejemplo, y es cuando un cuerpo tiene cáncer, tiene que tomarse decisiones muy fuertes. Cuando un cuerpo tiene cáncer, tiene que extirparse el tumor, no se puede cortar la cabeza. Se tiene que extirpar el tumor y para eso se tienen que hacer intervenciones con médicos especializados, con médicos que conocen del tema y que tienen que haber un tratamiento anterior y posterior muy fuerte, pero hay que salvar a la persona. Esto es lo que nos está pasando como sociedad, nos está afectando este cáncer de la violencia dentro de la sociedad. Hemos llegado a normalizar la violencia como parte de la cotidianidad y eso es inaceptable. El ver en las noticias todos los días 1, 2, 3, 6 sicariatos que ingresen delincuentes a una casa y maten a niños es como una noticia más y esto es impresentable como sociedad, como país. Tenemos que volvernos a indignar con cada vez que sucede una situación de estas y que no exista perdón para estas personas, que exista una aplicación de las leyes de forma severa, pero para ello tenemos que tener un sistema de rehabilitación social o un sistema de carcelario que tenga ese reflejo. Porque ¿de qué sirve sacar a estas personas de la calle para fortalecerlos dentro de las estructuras que, como les digo, a este momento parecen más cuarteles de la delincuencia, que están divididos por pabellones y cada pabellón está a cargo de un grupo delictivo? Esa es una situación impresentable como país. Es la ausencia total de Estado. Cuando nosotros escuchamos que el pabellón 1 se metió bala con el pabellón 9, que está controlado con los tigrerones contra los choneros. ¿Cómo podemos pensar en esto en una sociedad civilizada, en un país democrático? Esto no puede suceder. Entonces, efectivamente es necesario entrar en mesas de diálogo que permitan estas reformas urgentes, porque cada día que no se toma la decisión es un día en el que 6, 8, 10, 12 ecuatorianos pierden la vida. 300 muertos casi por mes. Esto implica que cada mes que se demoran en tomar las decisiones en el área ejecutiva sobre el cambio de las políticas de la seguridad pública, 300 personas más van a morir. Y esto tiene que asumirse con la responsabilidad que implica. Ingeniero César Ron, si no se toman estas medidas de inmediato, si no hay estas mesas de diálogo como señala el doctor Espín, vemos que estamos perdiendo la guerra contra la delincuencia con la angustia de que esto puede ser peor de lo que ya estamos viviendo. Y la tenencia de armas no va a arreglar esto. No, esa es una partecita nomás, Miguel. Aquí hay muchas cosas que se tienen que hacer. Aquí tiene que haber políticas públicas bien articuladas de toda la sociedad, Todos vamos a hacer las políticas públicas de seguridad. Por lo tanto, pues necesitamos el liderazgo del gobierno que presenten el plan de emergencia, porque si están planificando para largo plazo, está muy bien para tener la política de seguridad y defensa para los próximos 20 años. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y eso no es que se tiene que empezar a planificar, ya se tenía que haber planificado. El gobierno lleva 17 meses en gestión y el gobierno todavía no despega. Y esto pues ha volado. La delincuencia no es que ha despegado, ha volado. Y esto no es de ahora, esto ya viene cocinándose hace muchos años, fácilmente en los últimos 15 años para llegar a los niveles de violencia que tenemos el día de hoy. Esto no ha sido de la noche a la mañana. Y entonces la primera pregunta que hay que hacerse es cómo el Estado y la inteligencia ha permitido y ha dejado crecer a las organizaciones delictivas, ¿no?, a estos niveles en los últimos 15 años. ¿Por qué no ha habido la intervención? ¿Por qué no se ha interceptado? ¿Por qué no se ha cortado? Como dice el doctor Espín, cuando usted tiene un tumor aquí en la mano y el doctor le dice, mira, te voy a tener que cortar la mano porque si no el tumor te va a llegar y te va a regar a todo el cuerpo y te vas a morir tú. Entonces uno tiene que tomar la decisión, ve, córtame la mano porque prefiero no tener la mano, que me puedo poner una postiza y seguir viviendo. Entonces, estas decisiones que van en beneficio de la sociedad, insisto, si no hay seguridad, no hay desarrollo, que permitan no solo cuidar la vida de los ciudadanos, sino de generar esa paz, esa tranquilidad para poder salir adelante. El Ecuador está en una grave situación social y económica,
cómo salimos de la pobreza. Peor ahora enfrentados al narcotráfico y a la delincuencia que tiene aterrorizada a toda la sociedad, donde prácticamente usted ya no puede trabajar porque si no le paga una vacuna, ¿a quién? A los delincuentes, donde no se ve la presencia del Estado, implica, sin duda, que se tienen que tomar decisiones muy fuertes, decisiones valientes, para defender los derechos humanos de 18 millones de ecuatorianos, porque aquí veo que el gobierno está muy asustado y tiene miedo de que los derechos humanos le pueda acusar o implicar a las autoridades de gobierno porque tienen intervenciones en ciertos lugares como las cárceles. Aquí tienen que cuidar los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que hoy no pueden salir a la calle, que hoy no tenemos libertad, que hoy no tenemos confianza, que vivimos en zozobra y que nos matan todos los días. Esto tiene que terminarse y esto tiene que actuarse con medidas, con acciones, con decisiones, sin miedo. Aquí no les puede temblar la mano a las autoridades. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate complejo, difícil, la política de seguridad, la tenencia de armas, al doctor Hugo Espín y al ingeniero César Ron, ex asambleísta. Muy amables su participación en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Muchísimas gracias, un excelente día. Muchas gracias. 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con los economistas Abelardo Pachano y Augusto de la Torre para hablar de este informe del Fondo Monetario Internacional que realmente debiera preocupar al Ecuador, al planeta. Lo peor está por venir. ¿Qué implica eso? De inmediato, luego de la pausa. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022, participas en el sorteo de 2 premios de $10,000 cada uno. Si abres tu primera cuenta PYME en Produbanco, participas por un premio adicional de $10,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de tu seguridad es nuestra prioridad.